¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Divulgación Científica UG. El día de hoy estoy reunido con mi compañero Alejandro Aguiñaga y su servidor Emiliano González, quienes revisaremos acerca un poco de un artículo de divulgación que estamos por publicar, que incluso en estos momentos estaría en revisión, del cual lo hemos titulado El enemigo oculto del corazón, cómo reconocerlo a tiempo. Buenas noches, Alejandro. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Hola Emiliano, buenas noches. Hoy me encuentro muy emocionado porque vamos a hablar de este tema que estuvimos desarrollando durante varias semanas y que justamente como mencionas, el día de hoy está en proceso de revisión para ser publicado al público en general. Y la verdad es que considero que es algo que va a ayudar mucho a muchas personas. Entonces, pues es algo que me emociona demasiado. ¿Y tú qué tal te encuentras hoy? Todo perfecto. Yo creo que me encuentro igual que tú, también emocionado por hablar acerca de este tema que, vaya, que incluso hay muchas personas que podemos decir que tenemos incluso una gran cercanía que podemos llegarlo a padecer, porque tengo entendido que nuestro artículo está enfocado en una patología o enfermedad directamente relacionada con el corazón, ¿no? Que es en este caso la cardiopatía isquémica. Sin embargo, pues también yo creo que ahora que estamos aquí reunidos, pues es importante saber de instancia lo que queremos comunicar con toda la población en general, ¿no? Más que nada con todos nuestros mexicanos y mexicanas. Pero muy bien, Alejandro. Pues vamos a empezar con esto acerca de nuestro artículo que vamos a publicar. Y me gustaría preguntarte, ¿por qué tú consideras que este tema es importante para la población? ¿Cuál dirías tú que es el impacto que se quiere lograr con este artículo? Yo considero que para empezar la divulgación pues es algo que se debería de promover mucho porque pues hay muchos temas de salud que son relevantes y que han cobrado mucha importancia en la actualidad, sobre todo por muchas cuestiones, en particular el de cardiopatía isquémica, que pues recordando lo que ya estuvimos trabajando en la infografía y en el escrito como tal que desarrollamos, la cardiopatía isquémica es la interrupción del flujo de sangre al corazón para que funcione de manera normal, de manera adecuada. Y pues esto sobre todo debido a factores de riesgo como pues los niveles elevados de triglicéridos, de colesterol en sangre, que es algo que se observa mucho en nuestra población por pues cuestiones de costumbres y tradiciones de la dieta, además de que pues también se observa que tenemos una población o una alta incidencia de diabetes y de hipertensión, que también son otros dos factores de riesgo que podrían pues contribuir a que las personas desarrollen la cardiopatía isquémica. Y es por esa misma razón que en lo personal yo considero que es bien importante divulgarlo a la población en general para que de esta manera pues la gente conozca y sepa acerca del tema que pues incluso luego se llega a confundir con el infarto agudo del miocardio que pues ya vimos también en ese artículo que no es lo mismo, que sí es como van de la mano, pero no es exactamente lo mismo y es por eso que es importante mantener informada a la población, ya que pues también es un problema muy frecuente. Pero no sé, por ejemplo, tú qué le veas así de trascendente, de relevante a divulgar este tema en particular. Yo creo que ya como lo has dicho, Alejandro, en primer lugar, el que hablemos de este tema es algo muy importante porque la población en general aquí en México, tú lo has dicho, tanto lo que es la diabetes y también la hipertensión, que vaya que están tomando gran peso dentro de nuestra población mexicana, incluso te puedo asegurar que tanto tú como yo y mucha gente que puede llegar a ver este video, tenemos algún familiar con diabetes o con hipertensión, ya que pues ya como lo sabemos, la prevalencia de estas enfermedades es muy alta aquí en México. Y ahora, hablando acerca de la cardiopatía isquémica, yo diría que justamente está muy relacionado porque estas enfermedades podrían desencadenar uno de estos eventos. Más que nada porque, como también lo mencionaste acerca de la interrupción del flujo sanguíneo que lleva el corazón, ya lo estaríamos hablando que pues el corazón, todo llega a él por medio de una conducción que pues son los vasos sanguíneos, ¿no vale? Y cuando estos se obstruyen, pues va a haber justamente esta enfermedad. Aquí lo importante es que, en primer lugar, que tanto tú como yo y todos sepamos que la medicina no es solamente estar dando fármacos, estar viendo a tu paciente a la consulta, sino que también la medicina se enfoca en prevenir. Es yo creo que el motivo principal por el que queremos hacer esta divulgación hacia toda la población, porque siempre va a ser mejor prevenir que tratar.
Entonces, al momento de que estamos hablando de esto, pues hay que ver cuáles son justamente los factores de riesgo que podrían llevarnos a tener esta enfermedad. Entonces, yo creo que el primer momento o el primer contacto que se debe tener es hacer conciencia sobre lo que estamos haciendo mal y saber cuál va a ser la acción en pro que vamos a realizar para que entonces podamos disminuir la ocurrencia de este evento. Porque si bien no es lo mismo un infarto a la cardiopatía isquémica, pero si bien van muy relacionados, es decir, van muy de la mano. Porque previamente va a estar justamente lo que es la cardiopatía y después va a llevar al infarto. Y hay que verlo también realmente que el infarto aquí en México ha tomado mucha fuerza y no me lo negarás. Lo hemos visto tanto en las prácticas clínicas que hemos tenido, que vaya que toma gran fuerza. Claro. Entonces, yo creo que este es el enfoque principal que quisiéramos dar y lo puedo hablar tanto por ti como por mí, por ya lo que acabas de mencionar anteriormente, pero sí es importante que también toda la gente que por medio justamente de la divulgación, que es decir, darles a conocer a la población de una forma que también no logren entender y comprender ahora sí cómo es que existen enfermedades que nos pueden afectar y que incluso ahorita no lo vemos, pero ya tenemos, por ejemplo, algunas otras enfermedades que nos van a estar así llevando de la mano, pero para un camino pues malo, en este caso, ¿no? Entonces yo lo diría de esta forma. ¿Tú qué opinas? Claro, o sea, justamente ahorita mencionaste otro detalle muy importante que pues creo que abordamos al momento de estar trabajando esto de la divulgación, que es justamente la prevención de este problema en particular, porque pues hay muchos factores que se pueden tratar de una mejor manera, abordarse pues más íntegramente en cuanto a las consecuencias que podría tener la cardiopatía, que pues ya habíamos hablado de eso en el artículo como tal y en la infografía que pues sería ya el infarto y algunas otras complicaciones. Entonces, pues también incluso siento que abordamos de manera indirecta otro tipo de cuestiones como la hipertensión, como la diabetes, que pues a lo mejor no es el tema central de este artículo en particular, pero que sí se centra en esos factores que podrían llevar como consecuencia a a este problema que es la cardiopatía isquémica. Entonces, pues sí es algo bien frecuente que luego incluso puede haber desinformación al respecto y que justamente también tendría ese otro objetivo. Em, y pues sí, sería otra de las cosas que yo resaltaría también de de este trabajo. Excelente, Alejandro. Y sí, vaya que ahora sí el camino para poder conocer cualquier enfermedad, incluso conocerse desde uno mismo, ¿no? Porque si bien existen muchas enfermedades que hasta por propia predisposición genética, es decir, que hasta nuestros familiares la pueden tener, nosotros tenemos un riesgo muy elevado, como lo es la diabetes, entre algunas otras. Pero muy bien. Por eso, este capítulo, que es el primero de nuestra charla, se llama ¿Por qué hablar acerca de la cardiopatía isquémica? Para poder concluir yo, Alejandro, este capítulo, me gustaría que resaltáramos algunas cosas, como que menciones más o menos para ti, fuera de este ámbito médico, fuera de este ámbito incluso como estudiante. Para ti, ¿con qué te gustaría quedarte acerca de este artículo? Pues yo considero que, o sea, para empezar como el hecho de divulgar o de dar a conocer justamente el concepto de qué es la cardiopatía isquémica, hacer pues también el énfasis en la diferencia que hay entre este problema y el infarto, que pues como habíamos mencionado ya incluso dentro de este podcast y de este video, pues la diferencia básicamente radica en que una es consecuencia de la otra, que en este caso sería el infarto como consecuencia de la cardiopatía isquémica, que pues también hablábamos en su momento que no es siempre como al final tener un infarto, puede ocurrir una cardiopatía isquémica y no necesariamente conducir a un infarto. Eso, y ya así como pues otro enfoque muy importante considero yo es dar algunas recomendaciones que podrían ayudar a prevenir pues tanto esto como los otros problemas que ya habíamos hablado ahorita, como pues la diabetes, la hipertensión, que pues son muy conocidos, pero realmente son muy poco abordados, como por ejemplo el hecho de realizar actividad física, comer de manera más saludable y tener mejores hábitos en general. Pero no sé tú, por ejemplo, si tengas algo así más puntual que recomendar.
Pues principalmente que lo importante, que no todos siempre en primer lugar van a ser medicamentos, sino que existen, justamente ya lo mencionaste, otras alternativas que justamente no nos pueden llevar más allá de, ahora sí, de terminar en cansancio, ¿no? Como lo es la actividad física o incluso en algunas otras instancias comer más sano. Porque yo creo que, sin embargo, hay muchas herramientas que podemos tener, pero ahora sí, a veces no las queremos ver o no les queremos hacer caso o simplemente decimos, ya lo haré después, ¿no? Entonces, vaya que ahora sí con este tema de la cardiopatía isquémica, lo que yo me llevo personalmente, pues es que esta enfermedad, vaya que en cualquier momento, cualquiera de nosotros la pudiera, este, desarrollar, porque al final de cuentas, ¿sale? Yo digo que existen múltiples cosas que nos pueden llevar a desencadenarlo, ¿no? Pero ahora sí, lo primero es tomar acción y como ya te lo dije, conocer también qué es lo que estamos haciendo bien, qué es lo que estamos haciendo mal, porque también es bueno que sepamos qué estamos haciendo bien, porque entonces hay algo que dicen, ¿no? Si algo te funciona, manténlo, o sea, síguelo, porque ahora sí son acciones que están haciendo pro en tu salud. Entonces, yo también diría que hay que hacer conciencia de esta enfermedad y ahora sí prevenirla, ¿no? Pero muy bien, Alejandro. Cerrando este primer capítulo, pasaremos al segundo capítulo llamado Conozcamos nuestro tema, la cardiopatía isquémica. Para ello, Ale, me gustaría primero abrir que es importante que también todos sepamos que esta enfermedad, pues aquí en México, ya lo dijimos, el mayor desenlace o el final de todo esto llega a ser incluso infartos, ¿no? Pero poco se habla acerca de la cardiopatía isquémica, de por qué pasa, de por qué la desarrollamos, por qué incluso nos podemos llegar a parar en algún momento en un hospital. Y sin embargo, yo creo que ahora sí, aquí, tanto tú como yo y muchos demás, tendremos que quizás nos asustemos un poquito porque esta enfermedad vaya que pega mayormente a los hombres. Pero está la situación que pues son en personas mayores de edad, ¿no? Pero sin embargo, cualquiera lo puede pasar y es porque no estamos exentos de padecer una enfermedad. Y si bien, Alejandro, yo creo que empezando con esto, es importante que veamos que ahora sí, como a veces decimos, ¿no? Es que eso solamente le pasa a la gente mayor, pero realmente, ¿qué es lo que está pasando con nosotros, ¿no? Porque a veces no lo vemos, pero decimos, mi peso es ideal y claro, estamos todos a favor, yo creo que del body positive, pero también por cuestión de salud, yo creo que es importante ver cómo nos sentimos en nuestra salud, en ese aspecto. ¿O tú cómo lo dirías, Alejandro? ¿Qué piensas acerca de esta enfermedad y cómo se está haciendo conciencia de las personas el día de hoy acerca de ello? Pues justamente es tal vez un tema muy complejo porque abarca como muchas esferas, no solamente la parte de la salud, sino también la parte, pues incluso física, la parte psicológica, la parte mental, que pues sí puede incluso entrar como en otras líneas pues más delgadas de abordar pues justamente esto de la autoestima y de demás cosas, pero que al final de cuentas pues también considero yo y creo que mucha gente pues incluso utiliza la frase de que cuerpo sano es pues una mente sana. Entonces, si uno tiene un cuerpo saludable, también se va a reflejar en la mentalidad, en las emociones que Mm. uno sienta, en el autoestima, la seguridad. Entonces, pues es también como que abordar todo, no solamente, pues digamos, esta problemática, sino también, pues sí, esos detallitos que ayudan y contribuyen a que pues sea un éxito la manera de abordar problemas como la diabetes, la hipertensión que conducen en este caso, a la cardiopatía isquémica. Eh, pero no sé tú, por ejemplo, cómo consideres al respecto de todo esto. Yo creo, Ale, que aquí en México la verdad se hace muy poca conciencia acerca de los hábitos incluso alimenticios o que a veces también, vaya que la población no considera lo que es la salud mental. Vaya que hoy en día está tomando mucho auge con ahora las nuevas generaciones, y me refiero por los adolescentes, jóvenes, incluso como nosotros, pero lo estamos tomando más en cuenta, porque tú lo has dicho, un cuerpo sano es una mente sana. Y yo creo que empezándolo a tratar desde esta forma, porque claro, cuando una persona se encuentra mal, eh, aquí llega a padecer incluso la ansiedad, ¿no? Situaciones que a veces nos llevan en algunas situaciones a comer de más,
o desarrollar algún tipo de actitud que no nos lleve para nada bueno. Si bien también yo creo que es importante, como tú ya lo dijiste, porque son esferas, vaya, al final del día es una esfera mental, es una esfera, bueno, mental psicológica, es una esfera física, es una esfera personal, en donde cada persona tiene que ver en cómo está en ello, porque al final de cuentas todo esto tiene que estar en un equilibrio. Tiene que encontrarse la persona tanto bien físicamente, mentalmente, pero también yo creo que conocer justamente lo como ya lo mencioné en el capítulo anterior, saber tú como individuo o como persona, preguntarte, ¿mis familiares tienen alguna enfermedad que me predispongan a mí tenerla? Y con eso responderte, sí, no, ¿por qué? Y saber qué pudo incluso haber pasado durante ese tiempo que haya estado mal, ¿no? A veces la alimentación y decimos, es que yo no puedo cambiar mi alimentación o es que es algo difícil. Yo creo que podemos empezar incluso hasta comprando una manzana. A veces gastamos más en otras cosas o comprar cualquier otro tipo de cosa de comida que nos haga bien, ¿no? Empezando yo creo que por ahí, empezando por la dieta. Porque si bien ya lo hemos visto, que vaya que la dieta es a veces hasta el 70% de todo. Y esto es más que nada hablar incluso hasta de medicina preventiva. El realizar actividad física, hoy en día no me dejarás mentir, ya las nuevas guías de salud mencionan que ya con que hagas al menos 10 minutos al día y estos se van acumulando, basta, ¿no? O sea, antes las guías marcaban, no, de que 30 minutos al día y también de cierta intensidad. Y ahora el chiste es que hagas algo. Entonces, yo creo que también el hacer conciencia de eso, porque no necesariamente te tienes que meter en el gimnasio, no necesariamente tienes que salirte a correr 7 kilómetros, simplemente salirte a caminar un buen tiempo, aunque claro, la intensidad varía, ya es algo. Entonces, yo creo que tenemos que conocer las acciones que estamos teniendo en pro de nuestra salud y también las que estamos teniendo en contra de nuestra salud. Porque vaya que esto va a ser, yo creo que la primera instancia para que entonces nuestro cuerpo pueda desarrollar, sí o no, la cardiopatía isquémica. Entonces, de esta forma yo diría que cada persona nos detengamos a preguntarnos, ¿cómo está mi salud actualmente? Y de ahí yo creo que ya derivarían muchas cosas, ahora sí lo que hemos estado platicando. Pero muy bien, Alejandro. Vemos que hasta ahorita la cardiopatía isquémica, vaya que tiene un auge algo fuerte aquí en México. Sin embargo, no se habla mucho, yo creo que también por toda esta concientización que se está teniendo actualmente, que bueno, se han hecho algunas medidas económico-políticas, podemos llamarlo así, porque pues ya aparecen ya los sellos en la comida, ¿no? Pero yo creo que al final del día somos pocos los que le hacemos caso a esos sellos. Y te digo, porque pues incluso empezamos desde ahí, desde la propia dieta. Pero acerca de esta enfermedad, Alejandro, me gustaría que nos dieras a todos nosotros un concepto para ti, ¿qué es esta enfermedad? ¿Qué es la cardiopatía isquémica? Bueno, pues justamente el título de nuestro artículo nos ayuda mucho a guiarnos para saber, pues más o menos como por dónde va el concepto de la cardiopatía isquémica. Ahora sí que podríamos decir que es un enemigo oculto justamente por el hecho de que pues es algo que se va desarrollando con el tiempo y que va siendo muy silente, que no va dando incluso a veces síntomas, pero pues iba dando a lo mejor señales al momento de tener estos factores de riesgo de ya tener un diagnóstico de diabetes, un diagnóstico de hipertensión o como tal un diagnóstico de obesidad. Y pues es importante reconocer estos factores a tiempo y tratar de evitar que no se combinen para que de esta manera no se llegue a la cardiopatía isquémica, que pues ya definida como tal, habíamos mencionado hace poco, que es la obstrucción del flujo sanguíneo de la sangre hacia el corazón y de esta manera pues se impide que el corazón realice su función de latir, de bombear la sangre y pues esto tiene diferentes repercusiones dependiendo de la zona que se afecte como tal de la obstrucción, que muchas de las veces pues se debe también a placas de grasa que se acumulan por alta, pues sí, la alta ingesta de grasas en la dieta. Y pues esto obstruye el flujo de las arterias, de las venas,
que alimentan al corazón y pues pasa esto de que el corazón no recibe la sangre que necesita y tampoco puede bombear la sangre que le llega para el resto del cuerpo. Entonces, pues sí es como un conjunto muy complejo de diferentes cuestiones que al final de cuentas definen lo que es la cardiopatía isquémica. Y justamente ahorita ya mencionabas que es un problema más común en hombres, esto pues ya por razones genéticas, por razones incluso de cómo es la complexión en los hombres en comparación con la de las mujeres y por cuestiones ya metabólicas propias del género. Pero por ejemplo, ya entrando tal vez un poquito más en este tema, platícanos cuáles son los signos, los síntomas que se dan para poder identificarlo, ya que pues se tenía un episodio. Platícanos cómo es que lo podemos reconocer. Claro, Alejandro, pues prácticamente yo creo que aquí es poner atención cuando nosotros empezamos a sentir algún dolor y este dolor principalmente lo vamos a tener en el pecho, o sea, en esta parte que nos empezamos a quejar porque incluso te incapacita, este dolor vaya que lo podemos decir que ahora sí es un dolor fuerte, o sea, que dices, ahí está, es el peor dolor de mi vida, pero incluso se te puede ir para otros lados, es decir, o sea, se te puede similar, por ejemplo, a un infarto, vaya, que es que quizá no es lo mismo, de que se puede ir a brazos o incluso a la mandíbula, pero también empiezas a tener dificultad para respirar. Esos momentos cuando ya dices, el aire me está faltando, es otro signo que hay que tener muy, muy en cuenta. El sentirnos cansados, cuando incluso, ahí de esto estoy hablando en episodios que podemos decir, podría ser, y dices, ay, siento aquí como unas punzadas y me siento cansado, hay que tener muy en alerta todos estos tipos de signos. También el dolor en cuello, ¿no? Es algo que también está muy relacionado con con la cardiopatía isquémica, pero también hay otros. Por ejemplo, está el dolor de abdomen, que, pues bueno, esto ya incluso puede ser tanto después de haber, no sé, haber hecho algún tipo de esfuerzo o también haber estado en reposo. Pero yo creo que también aquí, al final de cuentas, son un conjunto de síntomas, ¿no? Bueno, de signos y síntomas, de los cuales hay que tener mucho cuidado, pero ya también, porque se puede ver otro, sudoración, náuseas, y dentro de ello, al final de cuentas, todo esto es un conjunto. Pero ya cuando una persona se está quejando de un dolor muy fuerte, y como ya se dijo, se puede ir hacia brazos o mandíbulas, yo creo que aquí ya son las red flags de esta enfermedad, porque justamente podría desencadenar en un infarto. Y lo peor de todo esto es que el corazón se empieza a morir ya después de cierto tiempo. Es decir, ya empieza a tener alguna falla dentro de las células que tenemos en nuestro corazón que ya le impiden cumplir con su función, porque si bien, ya lo dijiste, la sangre es el medio de nutrimento hacia el corazón, estamos hablando que también son las células, ¿no? Del corazón. Entonces, si no cumple con ello, entonces ahora sí está empezando a haber una falla. Y aquí es cuando nosotros entonces ya nos empezamos a alarmar porque el desenlace puede ser fatal. Entonces yo creo que aquí es importante que lo veamos porque ahora sí, cuando un paciente te refiere a esto, tienes que correr porque básicamente con este tipo de episodios no tienden a durar más de 20 minutos, que es ahora sí como que de aquí cuando ya duran más, es ahora sí de que todas las red flags están aquí en la mente, entonces es empezar a actuar. Y ahí es cuando ya ahora sí nuestro trabajo empieza a tomar función, ¿no? Entonces ya las personas tienen que identificar estas banderas rojas para en qué momento correr al hospital. Porque básicamente el tratamiento pues llega a ser algo complejo, no es algo que se pueda curar, o, por así decirlo, o tratar en casa. Ya requiere un tratamiento un poquito más específico y ahora sí con médicos. Y sí, entonces básicamente es esto, Ale. No sé si tú quisieras agregar algo aparte de ello. Claro, no, considero muy completo esta parte que mencionas de los signos de alarma, que justamente pues ya es cuando ya llegamos a pues presentar justamente un infarto que es lo que queremos evitar, o sea, que haya ya repercusiones más graves en cuanto a un daño del corazón. Entonces, por eso es importante que no lleguemos hasta ese estado en el que ya tengamos una afectación negativa en nuestro cuerpo.
Y pues como tal, como mencionas ahorita, pues ya es como más un trabajo médico y en conjunto con todo el personal de salud, al momento de que una persona pues ya presenta estos signos, estos síntomas de alarma, que luego pueden ser tal vez otras cosas muy diferentes, pero ya es a lo mejor como otras pacientes, pero pues con esto se hace la mención de que para diagnosticar y confirmar realmente que tenemos un episodio de cardiopatía isquémica, se realiza un electrocardiograma, que pues muchas personas escuchan como de este estudio, pero pues pocas realmente como que saben la esencia de cómo se realiza, que básicamente es como colocar unos chupones que pues se colocan en el pecho y de esta manera pues se detecta la actividad eléctrica del corazón. En el caso, por ejemplo, de la cardiopatía isquémica, pues no está llegando un flujo correcto para que el corazón funcione y por esa misma razón se observa en el electrocardiograma las alteraciones de esta actividad eléctrica e incluso podemos determinar con eso el área que está afectada del corazón, dependiendo pues de esas ondas que ¿Mm? pues luego pueden parecer muy complejas, pero que son pues parte de este diagnóstico. También pues se pueden hacer estudios de imagen como un ultrasonido para ver qué tanto está bombeando de sangre el corazón, o por ejemplo pues el tomar algunos estudios de laboratorio de la sangre, que pues aquí se evalúan las enzimas cardíacas, que son como unas sustancias que produce el corazón de manera pues patológica, porque normalmente no están presentes. Entonces, estas enzimas se elevan de manera muy notoria y pues es cuando ya podemos determinar que una persona sufrió una consecuencia negativa de la cardiopatía isquémica. Entonces, pues ya la manera de tratarlo, pues es ya más como particular y específica. Y no sé si quisieras hablar un poquito acerca de esto, comentar cómo es que tratamos esta consecuencia, que pues es tratable, pero pues justamente tratamos con esto de no llegar hasta esa parte. Claro, pues básicamente aquí lo que tienes que hacer al momento de que ya cuando el paciente ya te llega, ahora sí, al hospital, pues lo primero es que tienes que volver el flujo sanguíneo, ¿no? O sea, porque estamos hablando justamente de que hay una obstrucción que no permite que el corazón esté bombeando bien o no cumpla con sus requerimientos funcionales. Lo primero es lo que lo tienes que hacer y esto básicamente tienes un lapso menos de 12 horas, pero también se emplean otros medicamentos para también ayudar, ahora sí, al soporte del propio paciente y también que puedan mejorar su pronóstico. Y pues dentro de ello se emplean medicamentos, son varios, estamos hablando tanto de opioides como algunos incluso conocerán la morfina u otros, que pues esto es para el dolor, ¿no? Dirigido principalmente. También están las benzodiazepinas que ayudan a controlar como este cuadro de ansiedad o como de susto, porque vaya que los pacientes lo que dan es decir, siento que me voy a morir. Entonces, vaya que hay que también reducirlo. Ahora sí, lo principal, suplemento con oxígeno, dar nitratos intravenosos. También se llegan a utilizar algunos betabloqueadores, que esto lo que van a hacer es como decirle al corazón, ponerle un stand-by, y esto más que nada para reducir frecuencia cardíaca y presión arterial. Pero también se llegan a emplear algunos anticoagulantes, que yo creo que todos los mexicanos conocemos la aspirina, que es un medicamento que se llega a utilizar, y también algunos antitrombóticos, ya medicamentos que pues están, como ya lo dije, ayudando para el soporte. Pero básicamente, como ya se mencionó, hay que hacer conciencia que este tratamiento ya es hospitalario, que los pacientes puedan acudir a una sala de hospital en cuestión, porque vaya que llegarían urgencias, y no a detenerse a que el dolor va a pasar, se va a resolver, o quererlo incluso solucionar en casa. Eso no se debe hacer. Pero muy bien, Alejandro, realmente estamos hablando que esta enfermedad vaya que va desde incluso banderas rojas, que ya lo mencionamos, hasta un tratamiento ya más especializado. Y eso es importante porque hay que hacer conciencia también acerca de esto, porque yo creo que como mexicanos decimos, no, es que el dolor va a pasar, ¿sí o no? O sea, decimos, se puede resolver, pero no. Hay enfermedades donde realmente el tiempo llega a ser la mayor limitante. Y con esto cerraríamos este capítulo. Y finalmente, Alejandro, yo creo que antes de todo, ahora sí, antes de que llegue a pasar cualquier enfermedad, antes de que el paciente llegue a sala de urgencias, o que incluso tenerle que empezar a dar todos estos medicamentos,
me gustaría que habláramos acerca de nuestro último capítulo, las recomendaciones para todos. ¿Cuáles hablaríamos, Alejandro? Y me gustaría, no sé, que nos menciones algunas, por decir. ¿Cuáles serían para ti las recomendaciones que le darías a las personas para prevenir la cardiopatía isquémica? Claro, pues ya vamos acerca de algunas de estas recomendaciones que generalmente nos hablan cuando ya estamos hablando, por ejemplo, de temas como diabetes, hipertensión, que es pues digamos, el catálogo básico de acciones que nos pueden ayudar a prevenir este tipo de problemas, como puede ser la realización de actividad física, que justamente mencionabas hace unos momentos. Es algo que pues ya no es tan estricto como anteriormente se manejaba, ya incluso pues se tiene esta pauta de tener menos tiempo de actividad física y pues esto ha sido como acumulativo. Ya por suerte tenemos esa ventaja de que pues con el simple hecho de estar caminando, de estar haciendo cualquier actividad por mínima que parezca, ya nos sirve para que podamos tener menos riesgo de efectos cardiovasculares negativos. Además, pues también es muy importante la alimentación, porque justamente ahorita también mencionábamos algo respecto a que el exceso de grasas, de colesterol, triglicéridos y demás hace que se acumulen de manera anormal en los, ¿no? Entonces también muy importante, pues sí consumir alimentos con grasas, porque son importantes y luego, pues mantener como unos niveles adecuados para poder pues evitar que se acumulen de manera excesiva y pues tener una dieta balanceada en general, mejor como más de ciertos nutrientes, sino pues equilibrarlo entre pues las proteínas, las frutas, las verduras, las grasas y demás. Y también yo recomendaría que se hicieran estudios de laboratorio, digamos, mínimo una vez al año, para que de esta manera se detecten pues diferentes factores de riesgo como pues niveles elevados de colesterol, pues detectarlos a través de esta manera y demás cuestiones que pues también podrían servir tanto para esto como para algunas otras cosas. Así como a grandes rasgos serían algunas de las recomendaciones. Realmente no sé si tú tengas algunas otras que nos pudieras compartir. Claro, primero, pues reiterando acerca de lo que tú nos platicas, vaya que ya lo hemos mencionado, ¿no? La actividad física, la dieta, los laboratorios, más que nada, pues para ver la hemoglobina glicada, que así se le llama, que al final de cuentas son los niveles de glucosa o de azúcar, que así le solemos llamar los mexicanos, en la sangre, ¿no? Pero también, pues me gustaría mencionar incluso otros, por ejemplo, yo creo que lo principal, ya lo hemos hablado, también es aprender a manejar las emociones, ¿no? O sea, al final de cuentas, esto es una enfermedad que depende de muchas esferas. Entonces, yo creo que porque cuando hablamos de incluso de ansiedad, ¿cuántas veces no buscamos cuando se llega a padecer esto? Los azúcares, comida que te hagan sentir bien, que decimos, no, es que porque me como esto, me como helado, me como galletas, porque me hacen sentir bien. Y que incluso puede ser que tengamos obesidad y seguimos comiendo todo este tipo de cosas cuando realmente en lugar de beneficiarnos nos están haciendo un daño. Entonces, no solamente es esto, ¿no? Sino que también ya podamos hablar de esto, pero también existen otras cosas que yo creo que a pesar de que incluso este tipo de aparatos llegan a ser poquito costosos, pero es importante porque nos ayuda a conocer cómo es que estamos. Y para ello, pues es checar nuestra presión, ¿no? O sea, comprar uno de estos baumas que ya venden a veces incluso en la farmacia, que son electrónicos, ¿no? Que llenas, te pones aquí el brazalete y pues lo inflas y ya sabes cómo está tu presión. Pero también otros, yo creo que incluso es también nuestra propia cintura está bien para saber, ok, si estás haciendo actividad física, saber, ok, ya bajé, pero también sí decir, ok, estoy de acuerdo que he comido demasiado mal y que te reconoces como una persona que puede estar en sobrepeso o ya más adelante en obesidad. Pues aquí es importante también esto, ¿no? Empezar a checarte tú mismo. Pero realmente esto, Alejandro, yo creo que es lo importante también, disminuir tanto la cantidad de tabaco como de alcohol, para que ahora sí podamos prevenir bien esta enfermedad. Y bueno, ya que lo hablamos, yo creo que me gustaría compartirles a todos esta diapositiva.
donde realmente podemos ver un resumen completo de todo lo que ya mencionamos, ¿no? Realmente ahora sí, de cada una de las estrategias que buscamos que cada uno de nosotros, incluso empezando tanto por ti, por mí, y poderlo ahora sí llevar incluso con nuestros familiares, amigos, yo creo que es lo principal que debemos hacer. Darles estas recomendaciones, porque si bien es importante, porque como ya lo dijimos, es el enemigo oculto del corazón. ¿Qué vamos a hacer nosotros para poderlo reconocer a tiempo? Tenemos que revisar nuestro cuerpo, tenemos que comer más sano, tenemos que hacer actividad física, tenemos que evitar sustancias que sean nocivas para nuestra propia salud. Y esta es la forma de tomar acción. Esto es la solución que estamos dando por medio de este artículo, es lo que estamos buscando, ¿no? Ahora sí, llegar de una forma que para todos sea accesible, porque incluso, por ejemplo, las personas que no cuentan con algún seguro, este tipo de estudios de hemoglobina glicada o incluso checar niveles de colesterol, entre otros, nos los pueden brindar hasta los propios centros de salud. El chiste es que aquí perdamos el miedo, perdamos ese tabú, hay que quitárnoslo de la mente, el que nosotros podamos buscar y acudir a ellos para ver cómo es que nos encontramos, porque ya lo había dicho, hay que detenernos un momento y decir, ¿en dónde me encuentro yo con mi salud? Y de ahí tomar acción. Decir, me voy a quitar esto, voy a hacer esto. Ahora sí, podemos decirlo y ahora ya que se acercan las fechas decembrinas, podemos decirlo, va a ser mi propósito de año nuevo. Entonces, básicamente es esto. Y este es el impacto, yo creo, más fuerte que incluso podemos hablarlo, Alejandro, de nuestro artículo, que no se trata de solamente una enfermedad que es tratable, se trata de una enfermedad que es prevenible. Entonces, hay que hacer conciencia de ello. Y básicamente yo creo que estas serían las recomendaciones en grosso modo. ¿O tú qué opinas, Alejandro? ¿Qué es ahora sí, ya con todos estos 3 capítulos que hemos hablado en este podcast, cómo tú consideras y qué te hace ahora sí como el que es el mayor resultado de este artículo? Pues yo considero que pues justamente el hecho simplemente de hacer divulgación, de dar a conocer a las temas que son de relevancia, sobre todo en cuestiones de salud, en un tema pues también que ha cobrado mucha importancia en nuestro país. Yo considero que desde ese simple hecho ya es un gran logro llegar como a diferentes personas para pues de esta manera prevenir que tengamos consecuencias más negativas y pues también que se tenga incluso ya repercusiones a nivel social dentro de las familias porque pues claramente no queremos tener un desenlace fatal teniendo pues una enfermedad como esta. Entonces pues yo considero que desde ahí ya es una gran aportación, una gran contribución a las personas el darles a conocer esto y pues realmente recomendarles que hagan pues todo lo posible para que pues de esta manera se eviten algún mal desenlace con enfermedades que pues no solamente puede ser esta, sino pueden ser algunas otras más derivadas pues de una mala atención a cuestiones como la diabetes, la obesidad, la hipertensión, que pues vemos que son cada vez más comunes en nuestro ambiente. Pero tú, por ejemplo, ¿qué destacarías de este trabajo que estuvimos realizando de la cardiopatía isquémica? Yo creo que lo más importante y el resultado final es que si bien esta enfermedad es prevenible, ¿no? O sea, podemos nosotros incluso desde este momento tomar acción, pero no solamente nosotros, compartirlo con nuestra familia, compartirlo con nuestros amigos, de que esta enfermedad, a pesar de que tengas, ya le hemos dicho, diabetes, hipertensión, esto es controlable, ¿no? Se puede llegar a valores meta que te pueden incluso mejorar y ahora sí, mejorar tu condición de salud, pero sobre todo que se tenga en mente que hay que tomar acción. Que las personas por medio de esto, y son estrategias que yo creo que cualquiera de nosotros desde el día de mañana podemos empezar a hacer, ¿no? Porque pues ya ahora sí digo, ahorita estamos ya de noche, pero aquí es importante que lo vemos de esta forma. Entonces, yo digo que ese es el mayor resultado de este trabajo, que hagamos conciencia que la medicina preventiva es mucho mejor que la medicina curativa. Entonces, finalmente, Alejandro, pues nada más agradecerte tu presencia aquí en este momento, ahora sí, por habernos acompañado en este podcast de divulgación científica y también agradecer a nuestro coordinador, claro, y asesor,
de este proyecto, nuestra coordinadora, la doctora Marta, y también nuestro asesor de este proyecto, el doctor Lázaro Laura Rubio. Entonces, es ahora sí un proyecto en conjunto con la Universidad de Guanajuato. Muchas gracias, Alejandro. Que te encuentres muy bien. Claro, igual un agradecimiento tanto para ti que estuvimos trabajando en esto como a nuestros tutores y a nuestro coordinador de todo, poder hacerle y llegar a muchas personas. Claro. Muy bien, Alejandro, te agradezco. Pasa buena noche. Hasta luego.